23 de julio de 1942. El lado más oscuro de Treblinka comienza en cuanto se abren las puertas del tren. Los pasajeros bajan a una mentira perfecta. Bancos, horarios, un reloj pintado detenido en las 6. No hay barracones. No hay trabajo forzado. No hay fábrica. Esto no era un campo para encerrar. Era una instalación para borrar. En menos de 2 horas desde la llegada, casi todos habrán muerto. Treblinka existía con un único propósito: el exterminio disfrazado de rutina. Entre julio de 1942 y octubre de 1943, aquí fueron asesinadas aproximadamente entre 780.000 y 925.000 personas, en su mayoría judías. Eso es 4.000 seres humanos al día aproximadamente. Y sin embargo, Treblinka sigue siendo casi desconocido. No existen fotografías célebres. Los nazis lo arrasaron con bulldozers, plantaron árboles y construyeron una casa de campo sobre las fosas. Querían que este lugar se olvidara. Durante décadas casi lo logran. Pero la maquinaria de muerte que funcionó aquí revela algo esencial sobre cómo operó el Holocausto. No por una crueldad aleatoria, sino mediante un proceso industrial. A través de papeleo y planos. A través de hombres que volvían a casa a cenar después de un día de asesinatos en masa. Esta noche vamos a entrar en Treblinka. No como observadores lejanos, sino como testigos del sistema. Seguiremos el recorrido desde la llegada hasta el aniquilamiento. Caminaremos la ruta que cientos de miles recorrieron. Un trayecto bordeado de mentiras que termina en gas. Y haremos la pregunta que sigue resonando. ¿Cómo mantuvo su marcha esta máquina? ¿Cómo pudieron seres humanos construir un lugar pensado únicamente para borrar a otros seres humanos? La respuesta te va a inquietar, y debe hacerlo, porque Treblinka no empezó con cámaras de gas. Empezó con una decisión, y las decisiones, una vez tomadas, pueden deshacerse. Primavera de 1942. En un rincón tranquilo de la Polonia ocupada, cerca del pueblo de Treblinka, en el distrito de Sokołów, llegan cuadrillas de construcción. Están levantando algo que los lugareños no entienden. En realidad, 2 campos. El primero, Treblinka 1, había abierto meses antes como campo de trabajo forzado. Los prisioneros extraían grava. Brutal, sí, pero comprensible. El nuevo sitio, Treblinka 2, está a 1,5 kilómetros, atravesando el Pinar. Es distinto, más pequeño, extraño, rodeado de alambre de púas entrelazado con ramas tan densas que no se puede ver a través. Y se está construyendo muy, muy deprisa. El hombre que supervisa la obra reporta a Berlín. Se llama Odilo Globoknik, líder de las SS y la policía en Lublin. Globoknik responde directamente a Heinrich Himmler. El proyecto tiene nombre en clave: Operación Reinhard, por Reinhard Heydrich, el arquitecto de la solución final, recientemente asesinado en Praga. La operación tiene un objetivo: liquidar a los judíos del gobierno general, la Polonia central ocupada por los nazis, tan rápido y tan discretamente como sea posible. Treblinka es el engranaje más grande de esta máquina. Los otros 2 son Sobibor y Bełżec. Juntos, estos 3 campos exterminarán a casi 2 millones de personas. Pero Treblinka será el más mortífero. Porque Treblinka aprendió de los errores. El diseño es deliberado. El campo ocupa unas 17 hectáreas y se divide en 3 zonas. El campo 1 aloja a los guardias de las SS y a los auxiliares ucranianos. Unos 30 alemanes, 120 ucranianos. El campo 2 es el área de recepción. Aquí descargan los trenes. Aquí empieza el engaño. El campo 3, oculto tras una valla camuflada, a la que los prisioneros llaman el tubo, contiene las cámaras de gas. Casi nadie que entra en el campo 3 sale con vida.
Todo el recinto está cercado por doble vallado, 2,5 metros de altura, alambre de púas bien tenso, relleno con ramas de pino y enebro. Hay torres de vigilancia a intervalos, ametralladoras, focos. Nada sofisticado. Esto no es una prisión, es un matadero, y los arquitectos lo saben. Para julio de 1942, las cámaras de gas están listas. 3 salas en un edificio de ladrillo. Cada cámara mide aproximadamente 5 por 5 metros y tiene menos de 2 metros de altura. Están disfrazadas de duchas, falsas alcachofas, suelos embaldosados, un cartel: a los baños y salas de inhalación. En un cobertizo contiguo, un motor diésel ruge al ralentí. Algunas fuentes indican que el motor fue rescatado de un tanque soviético. Cuando funciona, conduce monóxido de carbono hacia las cámaras. Es industrial, eficiente, horrendo. Pero he aquí lo que diferencia a Treblinka de la violencia al azar. Cada detalle sirve al proceso. La falsa estación con el reloj pintado tranquiliza a los recién llegados. Los rótulos que señalan destinos ficticios fomentan la obediencia. El pasillo estrecho, el tubo que lleva a las cámaras, impide la resistencia porque nadie puede darse la vuelta y nadie ve lo que hay delante. No es crueldad por capricho, es asesinato diseñado. El primer comandante, Irmfried Eberl, es médico. Dirigió el programa de eutanasia T4, gaseando a alemanes discapacitados en nombre de la higiene racial. En Treblinka aplica la misma lógica: eliminar a quienes considera impropios para vivir. Eberl es ambicioso. Quiere cifras altas, quiere eficiencia, pero en las primeras semanas fuerza demasiado el sistema. Los trenes llegan más rápido de lo que se pueden procesar los cuerpos. Los cadáveres se amontonan. El hedor alcanza los pueblos cercanos. Himmler estalla de furia. En agosto, Eberl es relevado del mando. El nuevo comandante es Franz Stangl, ex policía que había dirigido Sobibor. Stangl es calmado, preciso, meticuloso. Viste ropa blanca de montar y lleva un látigo. No grita ni arma bronca, administra. Bajo Stangl, Treblinka se convierte en lo que fue diseñado para ser: una fábrica. Una fábrica de muerte trabajando a plena capacidad, día tras día. Para el otoño de 1942, se inaugura un segundo edificio de cámaras de gas. Este tiene 10 cámaras, cada una capaz de albergar a 400 personas. La capacidad de matar se cuadruplica. Y los vagones siguen llegando. Pero, ¿de dónde vienen esos trenes? ¿Y quién viaja en ellos? A finales de julio de 1942, en el gueto de Varsovia, aparecen avisos en las paredes: reasentamiento hacia el este. Se ordena a las familias judías reunirse en el Umschlagplatz, el punto de embarque, con una maleta y comida para 2 días. Les prometen trabajo, tierras, un nuevo comienzo. Muchos desconfían, pero los nazis tienen la palanca: obedecer o morir de hambre. El gueto ya es una trampa mortal. Enfermedad, hambre, hacinamiento. El reasentamiento suena a supervivencia. Entre finales de julio y septiembre de 1942, deportan a unas 265.000 personas judías de Varsovia. La mayoría va a Treblinka. Los trayectos duran horas, a veces más. Los trenes son vagones de ganado, furgones de carga sellados, sin agua, sin aire, sin letrinas. La gente se aplasta en la oscuridad. Los niños lloran. Los ancianos se desploman. Algunos mueren en ruta. Sus cuerpos quedan en los vagones hasta llegar. Cuando por fin se detiene el tren, entra en una vía muerta. Se abren las puertas. Los guardias de las SS gritan: «Raus, schnell, dejen el equipaje en el andén, se les devolverá después de la desinfección». Las familias salen tambaleándose, deslumbradas por la luz. Ven la estación falsa, los letreros. Białystok por aquí, Volkovisk por allá.
Casi parece normal. Esa es la idea. Un oficial de las SS se dirige a la multitud. Han llegado a un campo de tránsito. Se les clasificará por oficios. Artesanos, den un paso al frente. Todos pasarán por duchas y desinfección antes de ir al campo de trabajo. La colaboración será recompensada. Su tono es burocrático, anodino. Y por un momento hay alivio. La gente dobla sus abrigos, ata los zapatos juntos para no perderlos. Pero entonces empiezan los gritos. En marcha, más rápido. Mujeres y niños a la izquierda. Hombres a la derecha chascan los látigos. Ladran los perros. El tono cambia. Separan a las familias. Una madre intenta agarrar a su hijo. Un guardia la empuja hacia adelante. No hay tiempo para resistir. No hay espacio para pensar. La multitud avanza a empellones, acorralada por guardias ucranianos con garrotes. Esta es la selección. Pero no es como en Auschwitz, donde a algunos los escogían para trabajar. Aquí casi todos son seleccionados para morir. Solo apartan a unos pocos. Jóvenes y fuertes, hombres y mujeres. Carpinteros, sastres, quienes puedan clasificar equipajes, limpiar convoyes, mantener la maquinaria. Son los Sonderkommandos, las unidades especiales. Su labor es mantener el sistema en marcha. Saben lo que ocurre en el campo 3. Porque ellos se encargan de hacer desaparecer las pruebas. El resto sigue adelante. Mujeres y niños primero. Los empujan por un pasillo vallado. Lo llaman el tubo o la carretera al cielo. Die Himmelfahrtstraße. El pasillo es angosto, quizá de 3 metros de ancho, forrado con alambre de púas y camuflaje. No puedes asomarte. No puedes volver atrás. La multitud empuja desde atrás. Al final del pasillo hay un edificio. Parece una casa de baños. Te ordenan desnudarte, dejar la ropa doblada. La necesitarán después de la ducha. A las mujeres les rapan el pelo. Rápido, a lo bruto. Los guardias dicen que es por higiene. No lo es. Ese cabello se empacará y enviará a Alemania para rellenar colchones y fabricar fieltro. Desnudos, humillados, confundidos, obligan a las personas a entrar en las cámaras. Las salas van a rebosar. 400 personas en un espacio pensado para muchas menos. Hombro con hombro. Las puertas se cierran de golpe. Pesadas, estancas, oscuridad. Entonces arranca el motor. El monóxido de carbono inunda la cámara. No es instantáneo. Tarda 15, 20, quizá 30 minutos. La gente grita. Golpea las paredes, araña las puertas. Los niños quedan aplastados. Los más fuertes intentan respirar el aire más alto. Algunos pierden el sentido rápido. Otros se asfixian lentamente. Cuando por fin se detiene el motor, se abren las puertas del lado opuesto del edificio. No hacia el campo, hacia la zona de la muerte. Los Sonderkommandos entran a toda prisa. Sacan los cuerpos, enredados, retorcidos, algunos aún tibios. Arrancan dientes de oro con tenazas. Todo lo de valor, anillos, empastes, va a las arcas de las SS. Arrastran los cuerpos a fosas comunes. Más tarde, cuando enterrar ya no sea viable, los quemarán en piras gigantes, 2000 a la vez. Todo el proceso, desde la llegada hasta la muerte, dura 2 horas. Y luego llega el siguiente tren. ¿Cómo mantenían las SS esto en marcha día tras día? ¿Cómo aguantaban los Sonderkommandos? La respuesta está en un sistema diseñado para quebrar la voluntad. Los prisioneros sabían que iban a morir. Su supervivencia dependía de obedecer. Algunos esperaban un rescate. Algunos perdían la razón. Algunos elegían pequeñas formas de resistencia, ralentizar el trabajo, ocultar objetos de valor a las SS, pero la máquina seguía triturando. Porque en Treblinka no eras una persona, eras un número. Y los números no se revelan, se procesan.
pero esos números tenían nombres. Y algunos de esos nombres sobrevivieron lo suficiente como para recordar. Lo que vieron en el campo 3 los perseguiría para siempre. Imagina esto. Eres carpintero de Varsovia. Te llamas Jankiel Wiernik. Llegaste a Treblinka en agosto de 1942, uno de los pocos apartados de la multitud para trabajar. Te dicen que construirás barracones. En cambio, te llevan al campo 3. Ves las cámaras de gas, ves las pirámides y comprendes. No estás aquí para vivir. Estás aquí para deshacerte de los muertos. Esta es la realidad de los Sonderkommandos. Trabajan por turnos. Unos clasifican equipajes. Otros limpian los vagones. Otros arrastran cuerpos desde las cámaras de gas. Otros trabajan en las fosas. Y luego en las piras de cremación. El trabajo es insoportable. El olor, asfixiante. Cada cuerpo que tocas es alguien que llegó esa mañana. Un niño, un anciano, una madre abrazando a un bebé. Las cámaras de gas en sí están diseñadas para la eficiencia, no para la crueldad, pero el resultado es el mismo. Cuando Wiernik llegó, 3 cámaras estaban en funcionamiento. Cada una medía aproximadamente 5 por 5 metros, con menos de 2 metros de altura. Herméticamente selladas. Una entrada para la tubería de gas. Un piso de baldosas que se inclina hacia un desagüe. Ducha falsas en el techo. A las víctimas se les dice que van a ducharse. Les dicen que se den prisa. Algunos sospechan. Algunos se resisten. Pero las puertas son gruesas. Los guardias tienen armas y la multitud detrás se empuja hacia adelante. El motor diésel del cobertizo contiguo funciona sin parar cuando llegan los transportes. Es ruidoso, escupe humo. El monóxido de carbono se conduce directamente a las cámaras. La muerte no es instantánea. Los sobrevivientes que trabajaron en las cámaras de gas cuentan que oían gritos que se iban apagando con el tiempo. Describen cuerpos tan apretados unos contra otros que permanecían de pie, incluso después de muertos. Hablan de los rostros de quienes arañaron las paredes, las marcas aún visibles en el enlucido. Cuando se abren las puertas, los Sonderkommandos irrumpen. Tienen minutos. El siguiente grupo ya se está desnudando. Arrastran los cuerpos al patio. Revisan si hay dientes de oro, joyas, cualquier cosa de valor. Los SS supervisan. Si un trabajador se ralentiza, lo golpean. Si se niega, lo fusilan. Su cuerpo se suma a la pila. Pero a finales de 1942, el entierro se vuelve imposible. Demasiados cuerpos. Las fosas están llenas. El hedor se extiende por kilómetros. Himmler ordena destruir las pruebas. Traen a un especialista, Herbert Floss, un oficial de las SS con experiencia en cremación. Diseña un nuevo sistema. Piras enormes, construidas sobre rieles colocados a través de las fosas. Los cuerpos se apilan como leña, 2000 a la vez. Se vierte gasolina. El fuego arde durante días. Wiernik, obligado a trabajar en las piras, escribiría después: los cuerpos ardían lentamente. Teníamos que usar ganchos para separarlos cuando se fundían unos con otros. El olor era insoportable. El calor era tan intenso que se nos ampollaba la cara. Y todo el tiempo, los trenes seguían llegando. Sabíamos que si nos deteníamos, nos echarían a las hogueras a nosotros mismos. La magnitud es abrumadora. A principios de 1943, el nuevo edificio con 10 cámaras de gas está plenamente operativo. Cada cámara puede albergar a 400 personas. Son 4.000 víctimas por ciclo. El campo procesa múltiples transportes al día. En las jornadas más intensas, asesinan hasta a 15.000 personas. Los cuerpos se incineran en 24 horas. Las cenizas se esparcen o se entierran en fosas. Para la primavera de 1943, las SS comienzan a exhumar fosas comunes antiguas para quemar también esos cuerpos. Están borrando las pruebas. Saben que la guerra está cambiando de rumbo.
Pero las SS saben también otra cosa. Los Sonderkommandos son testigos. Lo han visto todo. Tarde o temprano, ellos también serán asesinados. Ese es el plan. Cada pocos meses, los antiguos Sonderkommandos son llevados al campo 3, ejecutados y reemplazados por recién llegados. El ciclo se repite. Aún así, algunos Sonderkommandos sobreviven más tiempo. Son hábiles. Son útiles. Y poco a poco, en secreto, empiezan a planear. Porque comprenden que si de todos modos van a morir, más les vale luchar. Pero la resistencia en Treblinka no es como en Varsovia. No hay armas ni búnkeres. El campo está rodeado de bosque, guardias y minas. Escapar parece imposible. Aún así, los prisioneros susurran por la noche. Esconden herramientas, esperan una oportunidad. Y en el verano de 1943, esa oportunidad llega. La genialidad de Treblinka, si es que puede llamarse genialidad al asesinato industrial, no está en las cámaras de gas, está en el sistema que las precede. Porque la matanza solo funciona si las víctimas obedecen, y la obediencia depende del engaño. Desde el momento en que una familia sube al tren en Varsovia, Białystok o Theresienstadt, le alimentan un relato: reasentamiento, campos de trabajo, un nuevo comienzo en el este. La historia se refuerza a cada paso. La estación falsa, los letreros, el reloj que nunca se mueve, incluso el nombre de la estación, Treblinka, pintado en un cartel, como si fuera cualquier otra parada en la línea. Cuando la gente desembarca, se le dice que deje su equipaje. Lo recuperarán después de la desinfección. Les piden que recuerden dónde lo dejaron. Algunos atan sus zapatos entre sí. Algunos escriben sus nombres en las maletas. Creen que volverán a necesitar esas cosas. Esa creencia compra tiempo. Tiempo para ordenar a la multitud. Tiempo para separar a las familias. Tiempo para conducirlas por el tubo antes de que cunda el pánico. El engaño llega hasta dentro de las cámaras de gas, las duchas falsas, los letreros, a los baños. Los guardias gritan: ¡rápido, que el agua se enfría! Algunos se dan cuenta de la verdad en el último momento. El olor, la falta de agua, las puertas selladas. Pero para entonces ya es tarde. La cámara está a rebosar. Las puertas se cierran y el motor arranca. Tras la muerte, el engaño continúa. Se registran los cuerpos en busca de objetos de valor. Se extraen dientes de oro. Se quitan alianzas. El cabello, ya rapado, se empaca y se envía. La ropa se clasifica, se desinfecta y se manda a una Alemania para su redistribución. Nada se desperdicia. Las SS incluso aprovechan las cenizas. Las mezclan con arena para pavimentar los caminos del campo o las venden como fertilizante. No es rapiña al azar, es expolio burocrático. Hay inventarios, recibos, envíos registrados. La oficina principal económica de las SS supervisa el flujo de bienes desde los campos hacia el Reich. En Treblinka se procesan millones de libras de ropa, miles de libras de oro y almacenes enteros de enseres domésticos. El asesinato está industrializado y el robo también. Pero el sistema tiene una debilidad: los Sonderkommandos. Ellos ven el engaño, procesan las pruebas y saben que un día las SS los matarán para acallar lo que han presenciado. Así que empiezan a resistir de pequeñas maneras. Esconden objetos de valor, oro, dólares, diamantes, no para sí mismos, sino para entorpecer la maquinaria de las SS. Sabotean equipos. Accidentalmente estropean ropa. Trabajan lento. Las SS los golpean, a algunos los fusilan, pero otros ocupan su lugar. Y luego, a principios de 1943, los transportes empiezan a disminuir. Los guetos se vacían. Para la primavera llegan menos convoyes. Las SS saben que la guerra está cambiando. El ejército rojo avanza. Hay que borrar los campos.
En Sobibor y Beuzek desmontan las cámaras de gas. Ara la tierra, plantan árboles, construyen casas de campo sobre las fosas comunes. El plan en Treblinka es el mismo. Pero los Sonderkommandos oyen los rumores. Saben que una vez que Treblinka cierre, los matarán. Así que un pequeño grupo de prisioneros, dirigido por un exoficial judío del ejército polaco, llamado Zelomir Bloch, y un médico llamado Julian Choronjitsky, empieza a planear un levantamiento. Roban herramientas, sobornan a guardias ucranianos con oro, hacen un croquis de la armería, esperan el momento oportuno. El plan es desesperado. Prenderán fuego, robarán armas, se lanzarán contra las puertas. La mayoría sabe que no sobrevivirá, pero también sabe que, si no hacen nada, no sobrevivirá nadie. Así que se preparan, esperan. Y en una sofocante tarde de agosto de 1943, atacan. Pero antes de llegar al levantamiento, tenemos que entender lo que ocurrió en los meses previos, porque el capítulo más oscuro de Treblinka no fueron las cámaras de gas, fue la certeza, entre los prisioneros, de que incluso sus muertes estaban diseñadas, coreografiadas, cronometradas y ocultas, y que la única manera de resistir el borrado era lograr que alguien sobreviviera para contar la historia. Para la primavera de 1943, Treblinka funciona a plena capacidad. El campo procesa transportes de toda la Europa ocupada, del gueto de Varsovia, de Białystok, de Theresienstadt, de Tracia y Macedonia, judíos, romaníes y prisioneros de guerra soviéticos. Algunos transportes llevan niños separados de sus padres, otros aldeas enteras. Las cifras son abrumadoras. Entre finales de julio de 1942 y septiembre de 1943, se asesina en Treblinka a un estimado de 780.000 a 925.000 personas. Más que las víctimas de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki juntas. Más que la población de ciudades enteras. Y ocurre en una instalación de aproximadamente el tamaño de 30 campos de fútbol, operada por menos de 150 hombres. La logística es tan pavorosa como los asesinatos. Cada transporte debe descargarse, procesarse y borrarse antes de que llegue el siguiente. Los Sonderkommandos trabajan turnos brutales. Limpian los vagones, raspan excremento, retiran a los muertos que se asfixiaron durante el trayecto. Clasifican el equipaje, ropa, comida, fotografías, recuerdos familiares. Cortan el cabello a las mujeres antes de conducirlas a las cámaras de gas. Sacan los cuerpos de las cámaras y los registran en busca de valores ocultos. Apilan los cadáveres en piras y los queman. Y luego vuelven a hacerlo. El desgaste psicológico es inimaginable. Algunos prisioneros enloquecen. Algunos se suicidan. Otros se entumecen y atraviesan el día como autómatas. Hay quienes se aferran a pequeños actos de humanidad. Yankiel Wiernik recordará después que escondía pan para dárselo a los niños antes de que entraran a las cámaras de gas. No cambia nada, pero significa algo. Los SS también se adaptan, perfeccionan el engaño, colocan letreros en varios idiomas, instalan un reloj de verdad, funcionando esta vez para reforzar la ilusión de una estación de tránsito. Plantan flores alrededor de la falsa enfermería, donde a los enfermos y ancianos los fusilan detrás de una pantalla. Hacen tocar música, una pequeña orquesta de prisioneros obligados a actuar mientras desembarcan los recién llegados. La música es alegre, animada, grotesca. Pero el sistema empieza a agrietarse. Algunos prisioneros resisten. Un hombre llamado Meir Berliner, judío polaco, ataca con un cuchillo a un oficial de las SS llamado Max Bielas. Matan a Berliner, pero el acto sacude el campo. Demuestra que la resistencia es posible. Planta una semilla. Luego, en marzo de 1943, ocurre algo extraordinario. Llega un transporte desde Grodno
con un grupo de judíos que lucharon en el levantamiento del gueto. Saben que es Treblinka, saben que van a morir. Y algunos se niegan a hacerlo en silencio. Cuando les ordenan desnudarse, un puñado se lanza contra los guardias con las manos desnudas. Los fusilan de inmediato. Pero su desafío queda visto. Y queda en la memoria. Por esas fechas los transportes empiezan a disminuir. Los guetos están casi vacíos. Los SS comienzan a desmantelar otros campos. En Beucek derriban las cámaras de gas. En Sobibor, los prisioneros organizan un levantamiento en octubre de 1943. Matan a varios guardias y huyen al bosque. La noticia llega a Treblinka. Los Sonderkommandos comprenden. Si Treblinka cierra, los ejecutarán. Su única oportunidad es actuar primero. Pero el levantamiento no surge de la nada. Lo planifica durante meses un comité clandestino. Reclutan con cuidado. No confían en nadie fuera del círculo íntimo. Sobornan a guardias ucranianos para obtener información. Hacen un plano de la armería donde guardan los fusiles cuando está menos vigilada. Introducen de contrabando gasolina y queroseno para prender fuego. Afilan herramientas para convertirlas en armas y esperan el momento adecuado. El gran reto es el momento. Si se adelantan, los SS los aplastarán. Si se retrasan, el campo será liquidado. Fijan la fecha para el 2 de agosto de 1943. Es lunes, una tarde de verano abrasadora. La mayoría de los oficiales de las SS está fuera. Solo queda una dotación mínima. Es ahora o nunca. A las 4:30 de la tarde, un prisionero que trabaja en la armería logra entrar. Roba 20 fusiles, granadas y munición. Se las pasa a otros. El plan está en marcha. Pero entonces, un contratiempo. Un oficial de las SS nota algo. Empieza a hacer preguntas. Los prisioneros lo comprenden. Tienen que moverse ya. Antes de que salte la alarma. Antes de que lleguen refuerzos. Y así comienza el levantamiento. No como estaba previsto. No a la perfección. Pero comienza. 2 de agosto de 1943. 4:45 de la tarde. Un disparo resuena sobre Treblinka. Luego otro. Un oficial de las SS cae. Por un instante todo se detiene. Y luego, caos. Los prisioneros se abalanzan sobre la armería. Se encienden fuegos en los barracones. Trapos empapados en gasolina vuelan hacia los techos. El humo se eleva en grandes columnas hacia el cielo de verano. Los guardias ucranianos disparan contra la multitud. Los prisioneros responden con fusiles robados. Algunos llevan hachas, otros palas. Otros no tienen más que rabia. Zelomir Bloch, uno de los líderes del levantamiento, grita: «¡Muerte a los asesinos! Treblinka debe dejar de existir». Otros toman el grito. El levantamiento no va de escapar, va de borrar. Si los prisioneros logran destruir el campo, quemar los registros, matar a los guardias, quizá, puedan negarle a las SS su victoria. Pero los SS están entrenados, los ucranianos armados. Y en cuestión de minutos, las ametralladoras abren fuego desde las torres. Los prisioneros caen por oleadas. Algunos llegan hasta las vallas. Cortan el alambre con herramientas robadas. A otros los acribillan mientras trepan. Cuerpos quedan colgados del alambre de púas, enredados y desangrándose. Aproximadamente entre 300 y 400 prisioneros logran abrirse paso. Huyen hacia el bosque circundante. Pero el bosque no ofrece seguridad. Los SS movilizan partidas de búsqueda. La policía alemana peina los montes. Colaboradores ucranianos cazan fugitivos por recompensas. A algunos los matan en el acto. A otros los capturan y devuelven a Treblinka, donde los ejecutan en público como escarmiento. Al anochecer, el levantamiento ha terminado. El campo está en ruinas. Los edificios arden. Los cuerpos alfombran el suelo. Los SS hacen su recuento.
varios guardias muertos, incluidos 2 oficiales de las SS, pero también cientos de prisioneros. Y el campo, aunque dañado, sigue en pie. La respuesta de las SS es brutal. A los Sonderkommandos que quedaban, los que no participaron en el levantamiento o estaban demasiado heridos para huir, los ejecutan en las semanas siguientes. El campo se desmantela poco a poco. Derriban las cámaras de gas, queman los edificios, desentierran las fosas comunes y queman los cuerpos en piras para borrar pruebas. Para noviembre de 1943, Treblinka ha desaparecido. Construyen una casa de campo sobre el lugar. Instalan a un granjero. Siembran cultivos. Las SS casi logran borrar Treblinka de la historia, pero fallan en algo crucial. Algunos prisioneros sobreviven. De los 300 a 400 que escaparon durante el levantamiento, menos de 70 sobreviven a la guerra. Pero esos casi 70 se convierten en testigos. Declaran en juicios, escriben memorias. Se niegan a dejar que el mundo olvide. Uno de esos supervivientes es Jankiel Wiernik. Tras escapar, se oculta con una familia cristiana hasta la liberación. En 1944, escribe un relato detallado de Treblinka, con croquis de la disposición del campo y de las cámaras de gas. Su testimonio se convierte en prueba clave en los juicios de Nuremberg. Otro superviviente es Samuel Willenberg, uno de los últimos en vida de Treblinka. Décadas después, ayuda a fundar el Museo y Centro Educativo de Treblinka. Esculpe figuras de bronce que retratan la angustia de las víctimas. Dedica sus últimos años a asegurar que el mundo recuerde. Pero, ¿qué pasó con los perpetradores? Los hombres que construyeron la máquina, los que la pusieron en marcha, los que volvían a casa cada noche después de una jornada de asesinato en masa. Franz Stangl, el comandante de Treblinka, huye en 1943. A medida que avanza el Ejército Rojo, las SS se retiran hacia el oeste. Stangl adopta una identidad falsa. Tras la guerra, escapa a Siria y luego a Brasil. Durante décadas vive discretamente en Sao Paulo, trabajando en una fábrica de Volkswagen. Tiene casa, familia, una vida normal. Pero en 1967, el cazador de nazis, Simon Wiesenthal, da con su paradero. Arrestan a Stangl y lo extraditan a Alemania Occidental. En el juicio de 1970, lo declaran culpable de complicidad en el asesinato de 900.000 personas. Recibe cadena perpetua. En entrevistas afirma que solo seguía órdenes. Insiste en que nunca mató a nadie personalmente. Se presenta como un administrador, no como un asesino. En 1971 muere en prisión de un fallo cardíaco. Irmfried Eberl, primer comandante de Treblinka, es detenido por fuerzas estadounidenses en 1948. Se ahorca antes del juicio. Kurt Franz, adjunto de Stangl, es capturado y juzgado en los años 60. Lo condenan por participar en el asesinato de 300.000 personas y le imponen cadena perpetua. Franz guardó un álbum de fotos de Treblinka, imágenes del campo, de los guardias, de las víctimas. El álbum se titula Schöne Zeiten, Tiempos hermosos. Se convierte en prueba en su juicio. Muchos otros eluden la justicia. Algunos desaparecen en Sudamérica. Algunos asumen nuevas identidades en la propia Alemania. A algunos nunca los atrapan. Los juicios continúan esporádicamente hasta el siglo XXI. En 2015, acusan a un exguardia de Treblinka de 94 años como cómplice de asesinato. Está demasiado enfermo para ser juzgado. Muere antes de la condena. Las SS sí lograron una cosa: casi borraron Treblinka. A diferencia de Auschwitz, no queda una gran infraestructura. Los nazis desmantelaron todo. Araron el terreno, plantaron altramuces, una planta de rápido crecimiento que ocultaría el suelo.
Ordenaron al granjero que vivía allí que negara que el campo existió. Pero en 1959, el gobierno polaco crea el Museo de Treblinka. El lugar se convierte en memorial. 17.000 piedras de granito se distribuyen por el terreno, una por cada comunidad judía destruida en el Holocausto. En el centro se alza un monumento pétreo enorme que marca la ubicación de las cámaras de gas. Es dentado, fracturado, como dientes rotos. La inscripción dice: «Nunca más». En 1988, el campo es declarado Monumento Nacional. Los supervivientes lo visitan, dejan piedras, encienden velas, recitan el Kadish por quienes no tienen tumba. Pero queda una pregunta: ¿cómo se conmemora un lugar diseñado para borrar la memoria? ¿Cómo enseñar las lecciones de Treblinka cuando los nazis se esforzaron tanto por hacerlo desaparecer? La respuesta está en el testimonio, en los documentos, en las historias de los 70 que escaparon y sobrevivieron, en los escritos de Yankiel Wiernik, que dibujó de memoria las cámaras de gas, en la declaración de Samuel Willenberg, que pasó décadas esculpiendo figuras de bronce para que las generaciones futuras pudieran ver los rostros de las víctimas, y en la vigilancia de historiadores, educadores y sobrevivientes que insisten: esto ocurrió, fue real, y no debe volver a suceder. Hoy Treblinka existe como un campo de piedras. Si lo visitas, caminarás sobre un terreno irregular. Verás los 17.000 hitos de granito, unos altos, otros pequeños, que representan a las comunidades borradas. Te detendrás donde estuvieron las cámaras de gas. Seguirás el trazado del tubo, el estrecho pasillo cercado con alambre de púas por el que cientos de miles caminaron hacia la muerte. Pero no verás los edificios, no verás el andén con el reloj falso, no verás las piras ni las fosas comunes. Los nazis lo borraron todo. Lo que queda es la ausencia. Y esa ausencia es, en sí misma, una forma de horror. Porque Treblinka nos obliga a enfrentar una verdad que preferiríamos esquivar. El Holocausto no fue una explosión de violencia irracional. Fue un sistema, una máquina, construida por ingenieros y administradores, operada por burócratas y guardias, sostenida con papeles, horarios y cadenas de suministro. Personas diseñaron esto. Personas eligieron participar. Y personas eligieron mirar hacia otro lado. Treblinka no fue una aberración. Fue un proceso, refinado, probado y escalado. El engaño que empezó con órdenes de deportación en Varsovia terminó en cámaras de gas disfrazadas de duchas. La tubería fue continua. El asesinato, industrial, y las pruebas, casi borradas. Pero casi no basta. Porque los 70 que escaparon se negaron a guardar silencio, testificaron, escribieron, esculcaron el pasado en bronce, levantaron memoriales. Y gracias a su valentía, Treblinka existe no como un secreto, sino como una advertencia. Cada 2 de agosto, supervivientes y descendientes se reúnen en el memorial. Encienden velas por los 900.000, leen nombres, guardan silencio y formulan la pregunta que persigue a cada generación. ¿Podría ocurrir de nuevo? La historia dice que sí. Vinieron otros genocidios: Camboya, Ruanda, Bosnia, Darfur. Cambian los métodos, evolucionan las tecnologías, pero el núcleo permanece: deshumanización, burocracia, obediencia. La creencia de que hay vidas que valen menos que otras. Treblinka nos enseña que el mal no se anuncia con cuernos y colmillos. Llega en memorandos y horarios de tren. Se esconde tras eufemismos. Reasentamiento, tratamiento especial, solución final. Depende de gente corriente para llevar a cabo una crueldad extraordinaria. Pero Treblinka también enseña resistencia. El levantamiento del 2 de agosto de 1943 estaba condenado desde el principio.
Los prisioneros lo sabían. Pero eligieron luchar de todos modos. Eligieron la rebeldía sobre la obediencia. Eligieron asegurarse de que, si morían, el mundo sabría lo que había pasado. Y gracias a ellos, lo sabemos. Conocemos la disposición de las cámaras de gas. Conocemos los nombres de los perpetradores. Conocemos la escala del crimen. Sabemos que entre julio de 1942 y octubre de 1943, Treblinka borró. Si esta historia te conmovió, te desafió o te ayudó a ver la Segunda Guerra Mundial de otra manera, sería un honor que te unieras a nuestra creciente comunidad. Suscribirte no es solo hacer clic. Es una forma de apoyar historias más potentes, más voces olvidadas y más verdad del pasado. Así que si crees que estas historias importan, pulsa ese botón de suscripción y sigamos construyendo este viaje juntos. Y no olvides dejar un comentario. Leemos cada uno y nos encanta conocer tu opinión. Hasta la próxima. Sigue explorando la historia con Epic War. Sigue haciendo preguntas. Sigue buscando la verdad.